Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a la teleclase del trabajo práctico número 2 de la materia Teoría General del Proceso. Como siempre digo, hoy vamos a ver los conceptos generales que ustedes necesitan para la realización del trabajo práctico número 2. Eso no quita que no tengan que leer el material en plataforma. Por las dudas lo aclaro siempre. El día de hoy vamos a comenzar, ¿no?, con lo que es jurisdicción y competencia, que un poco veníamos hablando en la conferencia, teleclase, llámenlo como quieran, anterior, la número 1. Bien. Entonces, en cuanto a la jurisdicción, lo primero que tenemos que saber es que el vocablo jurisdicción lo utilizan en el ámbito jurídico y nunca lo utilizan bien. El 99,9% de las veces lo usan mal. ¿Por qué lo usan mal? Porque la mayoría cree que jurisdicción tiene que ver con la delimitación territorial que abarca un determinado tribunal. Y no, eso es un gravísimo error. Bien. Ahora, etimológicamente, es decir, de dónde proviene la palabra, la etimología de la palabra jurisdicción, proviene de jurisdictio, es decir, derecho significa jurisdictio. Bien. Que nada tiene que ver, como podrán ver, la división territorial que abarca un tribunal, ¿no? Ahora bien, en una versión quizá más completa, el concepto de jurisdicción impone estudiar elementos que lo integran, puntualizar caracteres, límites y la identificación de otras condiciones. No importa. Ahora bien, la concepción que le atribuye la Constitución Nacional a la jurisdicción, es decir, la potestad, ¿no? Se lo puede definir como la potestad que le atribuye la Constitución Nacional a un determinado órgano específico del Estado, ¿no? Y que va a estar disciplinada por el derecho procesal para investigar la verdad y actuar concreto en torno a la ley sustantiva, que ya lo hemos visto esta terminología en la clase pasada, ¿no? Cuando el tribunal decide justamente el caso sometido a proceso y ejecuta una sentencia firme. Ahora, si nosotros hablamos de esta conceptualización en un sentido restringido, vamos a hablar ahora en referencia concreta en sí a una facultad que se va a conferir a determinados órganos, claramente el Poder Judicial, para administrar justicia, bien, en los casos que les son presentados, ¿no? Por supuesto, ante estos, el Estado otorga una capacidad integrada por elementos propios, ¿no? Es decir, le da, por ejemplo, que veníamos hablando, la autonomía a los distintos funcionarios de poder fallar a favor o en contra según corresponda a la pretensión, ¿no? Por eso es que se delimita, y esto es muy importante, la actividad jurisdiccional como un poder deber del Estado, que va a emanar de qué cosa, de la soberanía, para dirimir mediante el órgano adecuado aquellos conflictos de intereses que les sean presentados. Bien. Por ende, cuando hablamos de jurisdicción, es un poder deber de ejercicio obligatorio ejercido por el Estado a través de órganos específicos para dirimir todas las cuestiones litigiosas que les son presentadas. Y sí, nuevamente esta definición va de memoria. Aunque yo no les leo en la pantalla, seguramente no la dije de memoria, pero está bastante aproximada. Bien. Ustedes no solo tienen que entender que deben poder, aquellos que la recuerden taxativamente, lo felicito, de memoria repetirla, sino que además deben poder explicarla, bien, comprenderla, cómo se aplica. Porque al examen no les van a ir a preguntar, usted repita lo que leyó, bien, comprenda lo que leyó, aplíquelo. Si lo puede repetir, mejor, pero bueno, yo prefiero que lo sepan aplicar, no repetir. Leer, sabemos leer todos a esta altura. Ahora, en cuanto a la sujeción impuesta, bien, hablamos de un poder deber, nuevamente, de ejercicio obligatorio, que va a participar esta categoría llamada sujeción impuesta, ya que los jueces, como les dije, no pueden dejar de resolver
que esto veníamos hablando en la teleclase 1 en cuanto al pretexto de silencio o oscuridad de la ley, ¿bien? Por eso el non liquet está prohibido, ¿bien? Es decir, una situación donde no es una ley aplicable, es el non liquet, ¿bien? Entonces, no puede ser que no haya una norma para aplicar a esta situación X, por ende hay que fallar a favor o en contra, pero hay que fallar. No puede dejarse abstracto, ¿bien? E incluso si le viniese abstracto, porque pongamos el caso, si lo quieren complicar como suelen hacerlo ustedes con la administración pública, el de bien abstracto es un confirma en realidad, ¿no? Entonces confirma lo que la situación trajo a problemas. Si era denegatorio, confirma la denegación, y si no, bueno, nuevamente es lo contrario. Ahora bien, en cuanto a la jurisdicción, es de ejercicio obligatorio, por ende constituye una potestad y a la vez un deber en cuanto a no solo la administración facultativa de la justicia, sino que hablamos del supuesto de actuación en el que el Estado tiene que actuar imperativamente. Por eso hablamos de un poder y su ejercicio no es facultativo, sino que es obligatorio. No es que el juez está facultado a fallar, pero si no quiere no lo hace. Por eso dice facultativo de ejercicio obligatorio. Es decir, está facultado a poder fallar y lo va a hacer. Como dije siempre, después veremos si es a favor o en contra, eso no tiene nada que ver, pero tiene que haber un fallo. Como verán, se van entrelazando ya los conceptos de la clase anterior con estos y los vamos, aunque ustedes por ahora quizá no lo identifiquen, los vamos aplicando de manera natural. Por eso hablamos que el fin de la jurisdicción es la de proteger el orden público y restablecerlo. Bien. Además, ¿no?, de construir una facultad o poder, también es un servicio público. ¿Por qué? Porque nosotros, en cuanto a lo que hace a la función de servidor público, la justicia es el servicio público de administración de justicia. Cuando suelen decir la frase corta, vamos a la justicia, ¿no? La justicia no es un edificio, no existe el señor justicia que cruza en el despacho. Es un servicio público de administración de justicia. Así como existe el servicio público de la luz, el gas y demás, la justicia es un servicio público. ¿Bien? Entonces, en cuanto a su realización indirecta, que ya hemos venido hablando, nos vamos cada vez aproximando más a la realización directa e indirecta del derecho. Esta realización coactiva del derecho es por regla general desplazada de los particulares al Estado, ¿bien? Lo cual implica la realización indirecta del derecho que se efectúa a través del proceso judicial. Es decir, para que ustedes no se lo confundan, la realización indirecta necesita de la intervención estatal y la realización directa no. ¿Por qué? Porque en la realización directa, por ejemplo, podemos llegar a la solución de la controversia mediante una negociación, una mediación, y no se requiere la intervención de un órgano jurisdiccional porque esto se solucionó antes de entrar a la vía legal. Bien, una mediación, repito, puede ser también. Por eso es que en el derecho procesal, el proceso y la función jurisdiccional son instrumentos que sirven para realizar indirectamente el derecho, es decir, para ordenar a la justicia que intervenga en razón de que la justicia es competente para tal o cual cosa. Jurisdicción, competencia. Bien, en este caso, la justicia tiene una estructura que es la jurisdicción. Esta estructura va a hacer que los determinados magistrados, como venimos hablando en la teleclase anterior, estén facultados para diversos tipos de cosas según la cuestión lo plantee, algunos para otras, algunos para otras no. Bien, pero ya ven cómo vamos integrando los conceptos. Y aquí vamos a meter un poquito, muy mínimo, para que no se confunda, porque esto viene al final de la materia, que es sentencia. Bien, en sí, la sentencia tiene, les voy a adelantar algo, el modo normal y anormal de conclusión del proceso. El modo normal es la sentencia. Bien, después hay modos anormales de conclusión del proceso que lo veremos más adelante, pero hablamos de un acto, obviamente jurisdiccional, y aquí voy a hacer un paréntesis. Como verán, jurisdicción, que ya lo hemos establecido, que es
este concepto no tiene absolutamente nada que ver con la división territorial que abarca un juzgado. Bien, entonces con esto les muestro que todo el mundo habla de jurisdicción por el ámbito territorial, están todos equivocados. Volvemos a esto. Sentencia es un acto jurisdiccional, es decir, emanado por un órgano competente y por un funcionario competente a tales fines, que va a poner fin al pleito, o ya sabemos, fin al pleito de modo normal. Sin embargo, esta función es mucho más amplia que dictar una sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función se ejerce, la función de jurisdicción, se ejerce a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué? Porque si se suscita un auto en el medio, es decir, entre el inicio de la causa y el dictado de la sentencia, hay que solucionarlo. Se tiene que dictar un decreto, una medida, por ejemplo, de mejor proveer. Eso se conocen como incidentes procesales y hay que solucionarlos para poder avanzar en la causa y llegar al fin ulterior o teleológico. ¿Ven cómo les voy concatenando, concatenando los conceptos? El fin ulterior o teleológico, que es el dictado de la sentencia, el modo normal de conclusión del proceso. Por eso es que esta facultad comprende desde el acto inicial, que es la demanda, hasta el acto final, que es el dictado de la sentencia. Para ejemplificarlo de manera fácil en un proceso civil, ¿no? Obvio. Ahora, en cuanto a los caracteres de la jurisdicción, hablamos de que es pública, exclusiva, única, excluyente e indelegable e inderogable. ¿Bien? Son varios, tranquilos, igual los vamos a ir viendo por separado. ¿Por qué va a ser pública? Porque la ejercen órganos del Estado, ¿bien? Que instruyen un proceso mediante requerimientos, en este caso. Por eso es que el actor en sí promociona, ¿qué quiere decir que promociona? Inicia la demanda, bien, la puede, en un proceso civil la efectúa un particular a través de la demanda, o en el proceso penal un funcionario público del Estado, que por lo general la Fiscalía, a través del Ministerio Público, bien. Esta es una potestad, tanto para uno como para otro, que deriva de la soberanía del Estado, quien en sus órganos, por supuesto adecuados, va a derivar esta facultad. Porque como les dije, no existe el señor Estado que habita en un despacho. Porque es única, bien, el carácter de unicidad lo consagra la forma, por ejemplo, si hablamos de la Constitución de Córdoba, del artículo 153 en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional, va a decirnos que corresponde de manera exclusiva al Poder Judicial de la provincia, en este caso la provincia de Córdoba, por supuesto, ¿no? Es exclusiva y excluyente, ¿por qué? Porque la exclusividad va a estar dada porque solamente el Estado va a estar habilitado para administrar justicia, este servicio público de administración de justicia. ¿Y por qué va a ser excluyente? Bien, porque va a repeler cualquier interferencia que se pueda realizar respecto al ejercicio de esta función jurisdiccional, es decir, cualquier inconveniente que prohíba o entorpezca el dictado de la sentencia por parte del personal correspondiente, es decir, el magistrado. Es inderogable, ¿por qué? Porque va a suponer que la no disponibilidad va a regir en otros órganos, es decir, yo no puedo delegar mi trabajo en otro órgano, pues yo soy el juez, yo tengo que dictar una sentencia, ¿bien? Por lo menos por ahora, quédense con eso. A futuro van a ver en la materia que hay excepciones que sí se puede delegar, pero son las menos. Por ahora, y en lo básico, el juez no puede hacerlo. ¿Bien? Es indelegable, ¿por qué? ¿Por qué es indelegable? Bueno, porque incluso designando un juez, hay una delegación que se llama delegación reglada en cuanto a este juez, es decir, esta delegación reglada es la facultad de administrar justicia hasta el agotamiento de la vía, es decir, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Tengan en cuenta eso. Sentencia definitiva o normalmente llamada sentencia firme. ¿Por qué? Porque si bien se puede dictar una condena en suspenso en el fuero penal, si bien se puede dictar una sentencia y yo puedo apelarla, es decir, esa sentencia todavía no está firme. ¿Por qué? Porque no se agotó la vía. Ahora bien, es verdad que el sujeto puede
o no puede apelarla. Pero mientras tenga el plazo para apelarla no es sentencia firme. Después quizá el sujeto deja pasar el plazo, no lo apela y deviene en firme, que es otra cosa, pero hasta que la vía no se agote, la sentencia nunca va a ser sentencia firme. Ahora bien, hay cosas como esta, por ejemplo, que están fuera de programa, se los aclaro, pero es necesario que ustedes las entiendan para poder comprender el cómo aplicar todo esto que yo les digo. Bien. ¿Qué representa el objeto? Vamos a hablar del objeto de la jurisdicción. Bien. En sí está representado por el material juzgable o lo juzgable, denominado res iudicanda, porque la res iudicata es la cosa juzgada, lo que ya pasó. ¿Se entiende? Bueno, ahí abajo lo decía. Se dan cuenta, yo no les leo la pantalla, perdón. Pero bueno, yo se los voy explicando y ustedes ahí lo tienen ya definido. Bien. En torno a qué. ¿Por qué yo les digo esto? Porque hay hechos que son jurídicamente relevantes que Claría Olmedo los va a llamar hechos en los cuales, hechos cualquiera, hecho en lo cual gira el proceso judicial. Bien. Entonces la res iudicata transforma esos hechos jurídicamente relevantes a través de un proceso. Como yo les dije, es la conversión de la res iudicanda, que es aquello que vamos a juzgar, a la res iudicata, que es aquello que ya hemos juzgado, la cosa juzgada, más comúnmente conocido. Que después esto puede ser un objeto simple o complejo. ¿Por qué es complejo? Bien, porque hay pretensiones que se pueden manifestar en múltiples asuntos que se tienen que resolver al mismo tiempo. Bien, por ejemplo, una traba de embargo y secuestro. ¿Por qué? Porque es una medida asegurativa en un proceso para prever que la persona demandada se deshaga de los bienes. Bien, por ejemplo. Pero mientras tanto esa traba de embargo y secuestro, esa medida cautelar se lleva a cabo, no quita que no tengamos que resolver el proceso por el cual se pidió esa medida cautelar. ¿Ok? Por eso hablamos de un objeto complejo o un objeto simple. El objeto en sí del proceso va a estar configurado por la materia sobre la que este objeto complejo o no pueda llegar a recaer. Bien. En sí, a modo de síntesis, el objeto de la jurisdicción es aquel que nos va a proporcionar el tema de la decisión final de fondo. Bien. Y este tema se puede dividir en una serie de cuestiones, algunas de hecho, otras de derecho, conforme hayan sido planteadas o aceptadas por las partes para luego poder ser discutidas y acreditadas, ¿no? Previa acreditación de la prueba. Ahora bien, en cuanto a lo que es la competencia, ya hemos hablado de la jurisdicción, ahora pasamos a la contracara, a la competencia. La competencia básicamente tiene un enfoque subjetivo y uno objetivo. En cuanto al subjetivo, se va a tener en cuenta el órgano que va a entender en el caso planteado en sí. Por eso es que hablamos de la aptitud, es decir, si el juez está o no está apto para ejercer la jurisdicción en un asunto determinado. Con esto les refuerzo que la jurisdicción es si el juez está facultado para entender en ese fuero. Porque yo claramente no puedo ir a interponer una demanda civil al fuero penal, en este caso, ¿no? O bueno, mal ejemplo elegí yo porque en el derecho de daño sí se podría. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco más obvio. No puedo interponer la ejecución de un pagaré en un proceso penal. Bien. Entonces, en cuanto a las competencias, las vamos a tener como un presupuesto procesal. Bien. Por eso es que en sí la competencia del tribunal es el presupuesto procesal o, como lo va a denominar Palacio, un requisito extrínseco de admisibilidad de toda petición o pretensión
extracontenciosa, de forma tal que si en un caso concreto el órgano ante quien se ha acudido carece de competencia, así deberá declararlo. ¿Qué es todo esto que les acabo de leer que seguramente nadie entendió? Porque la verdad que Palacio busca definiciones un poco enredadas para decir cosas que son demasiado simples. Básicamente, si el órgano no es competente, se tiene que declarar incompetente, ¿no? Y ahí veremos un poco más adelante, cuando un juez se declara incompetente, otro tiene que declararse competente para entender en esa causa, ¿no? Porque yo no puedo irme a la jurisdicción que yo quiero, o en realidad sí puedo. Si a mí me llama un juez, ¿no? Para ir a declarar o para tomar mi rol en el proceso, yo me puedo presentar ante otro juez en otro tribunal distinto para solicitarle que, según mi entender, ese juez se tiene que declarar competente para entender en esa causa. Y es ahí donde empieza el choque de un juez con el otro. ¿Por qué? Porque no puede haber ni dos jueces incompetentes, porque no puede haber una causa sin juzgar, como ya les dije, ni puede haber dos jueces que entiendan en la misma causa. Ahora, en cuanto a los caracteres de la competencia, la competencia es de orden público, improrrogable, indelegable también, ¿no? ¿Por qué es de orden público? Bien, hablamos que en sí, en principio los particulares no pueden disponer de la regla de competencia ni modificarla. Bien, es decir, a cada particular por el domicilio y otras cuestiones le corresponde un determinado tribunal. Ahora hay excepciones. Yo, si bien recién les dije una de ellas, yo me puedo presentar ante cualquier juez y solicitarle que se declare competente, que entiendan esa causa que según yo, él es el juez competente. Bien. ¿Por qué es indelegable? Bien, porque es indelegable ya que estos actos atribuidos al juez deben ser cumplidos, como ya les he dicho, por el juez. Ahora, es improrrogable porque la regla general no es prorrogable la competencia. Bien, ahora, como también les he dicho previamente en esta conferencia y en la anterior, hay excepciones. Bien, la decisión en la distribución va a pertenecer a la ley, por eso las partes en sí no pueden modificarla, pero los jueces tienen el deber de controlar de oficio su observancia siempre de un marco legal adjetivo, ¿no? Y el Ministerio Público también es una parte necesaria de estas cuestiones. Ahora bien, ¿cómo se reparte? Ustedes se preguntarán entonces la competencia. Bueno, el criterio de los distintos jueces se distribuye de acuerdo a lo que son, criterios ordenadores. Por ejemplo, la doctrina señala que no todos los jueces tienen la misma competencia, por eso la potestad de juzgar está limitada por la Constitución Nacional. Ahora, ¿cómo juegan la jurisdicción y la competencia? Bien, si un juez resulta competente, es implícito que por supuesto va a tener jurisdicción, pues si es competente, tiene jurisdicción. Pero no al revés, porque puede tener jurisdicción y no ser competente para un determinado asunto. Bien, puede ser que yo tenga la jurisdicción, pero no sea competente para fallar en materia civil, porque yo soy un juez penal. ¿Se entiende? Por eso es que la atribución de la competencia, en este caso el orden del factor vieron como si altera el producto. Las reglas de la atribución de la competencia, ya sea por valor, grado, materia, etc., tienden a qué cosa? A asegurar la eficiencia de la administración del servicio público de justicia. Ahora, en cuanto al criterio territorial y material de la competencia, para así poder ir dividiendo la misma, tiene origen, como ya les he dicho, en un doble orden judicial que va a fijar la Constitución. Por lo que el criterio territorial va a otorgar una solución. ¿Para qué? Para que se establezca, ¿no?, los órganos jurisdiccionales ante un problema en cuanto a la dimensión geográfica del territorio, es decir, cuánto territorio va a abarcar un determinado juzgado.
Y el criterio material, que ya hablamos de un aspecto cualitativo, lo va a determinar la distribución de competencias siempre y cuando se tenga en cuenta la naturaleza jurídica de las cuestiones a través del proceso que vayan a decidirse. Bien, por eso es que se ajustan pautas de distribución de tareas y especialización de los magistrados. Convengamos que una forma fácil de aplicar esto, bueno, yo, Poder Judicial, no voy a poner, no sé, 38 juzgados de violencia de género cuando la estadística del territorio en San Isidro me dice que hay 10 casos y tengo 150 casos en cuanto a lo que hace al derecho penal. Evidentemente estoy administrando más los recursos, le estoy dando 30 juzgados a algo que no tiene prácticamente incidentes. Por eso hablamos de un criterio material en cuanto a la distribución de este aspecto cualitativo. Cada vez tiene que haber más magistrados que estén especializados en diversas materias. Ahora hablamos del criterio cualitativo, pero ahora vamos a hablar del cuantitativo. Bien, se construye una pauta variable que se tiene en cuenta para atribuir los distintos fueros en cuanto a sus asuntos. Tenemos el criterio funcional que impone distribuir competencias entre los órganos distintos, ¿no?, con respecto a un mismo proceso. Por eso que se van a tener en cuenta diferentes actividades. Es decir, hablamos con el sistema que se elija a nivel procesal. Por eso no es lo mismo un juicio de doble instancia, un juicio por jurados, por ejemplo, también. Y tenemos el criterio de distribución de la competencia por turnos, que está en razón de una mejor división de trabajo y aplicación de distintas disposiciones. En este caso. Por eso es que el turno judicial es establecido por el Tribunal Superior de Justicia conforme lo establece el artículo 12, inciso 25, que es la Ley Orgánica de Córdoba del Poder Judicial. Bien, esto ha sido todo por hoy en cuanto a la conferencia y o teleclase, llámenlo como quieran, respecto a la realización del trabajo práctico número 2. Recuerden que esto no evita que ustedes tengan que leer el material, sin embargo, yo estoy para cualquier tipo de consulta que ustedes necesitan realizar en cuanto a lo que hace a la realización del trabajo práctico analizado en cuestión en esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Espero todos tengan éxitos y entreguen un excelente trabajo.